soy periodista, tengo 33 años, soy andaluza, vivo en Asturias y sobre todo intento hacer un periodismo que cambie la mirada que siempre ha estado puesta en el destinatario de nuestras informaciones y pensar cómo nuestras informaciones afectan a nuestras fuentes, sobre todo cuando esas fuentes son víctimas de violaciones de derechos fundamentales. Tuve siempre claro que quería ser periodista porque había una profesora cuando tenía 5 o 6 años que en una redacción me puso: escribes muy bien, deberías ser periodista. Ella era colaboradora de la agencia EFE, era la profesora de religión y en mi pueblo, en Estepona, y me pareció wow, qué maravilla, ¿no? Ser periodista. Hasta ese momento no me lo había planteado, ni siquiera sé si sabía que era ser periodista, pero me parecía una forma magnífica de conocer a gente muy diversa en sitios muy diversos y salir de nuestro pequeño mundo. Pude ir a Brasil y conocer una experiencia que era el Centro de Defensa y de los Derechos Humanos, fundado, entre otras personas, por Carmina Bascarán, en un sitio, a Ceilândia, donde hasta 15 años antes de que yo llegase, pues no se reconocía la existencia de trabajo esclavo cuando era uno de los motores económicos fundamentales, ¿no? Y ahí me di cuenta de que se podían hacer cosas para cambiar el mundo, de que las aspiraciones de todos los seres humanos son las mismas en cualquier lugar al que fuese y que no había nada más que más energía generase y más entusiasmo y que diera más sentido a cada uno de nuestros días que trabajar por los derechos de nosotros y de los demás. Y entonces fue cuando le di un giro y entendí por qué me había hecho periodista y era para estar al lado de estas personas, ¿no? Tenemos la capacidad de generar imaginarios y de influir en la opinión pública y de mostrarle cosas que si este mercado y esta sociedad tal y como está formada, que es para que estemos solamente enfocados en nuestras necesidades y en nuestra parcelita de realidad y que no salgamos de ahí porque de esa forma nos tienen sujetos y bien amarrados, si desde el periodismo les enseñamos todo lo que se puede hacer y todo lo que se está haciendo, ¿no? Porque muchas veces nos enfocamos cuando hablamos de derechos humanos en las vulneraciones, pero yo cada vez intento trabajar más sobre las potencialidades y las fortalezas, ¿no? Lo que la gente es capaz de hacer en entornos de dificultades, de empobrecimiento, de conflicto. Y una vez que la gente tiene la capacidad de entrar en contacto con esas realidades, sus umbrales de resiliencia cambian, sus prioridades cambian y sus empatías cambian, ¿no? El planteamiento de buscar la empatía con la imagen más dolorosa y forzando el llanto y todo esto, pues aparte me parece inmoral, ¿no? Y cuando eso se aplica a las campañas de ONG, pues exactamente igual. Me parece un recurso muy pobre, muy antiguo y muy injusto con las personas con las que trabajan las ONG, que deberían de ser las que principalmente se cuidasen. Yo creo que lo que falta todavía es educar a la ciudadanía para que no espere para donar la imagen del pobre niño refugiado con los ojitos brillantes. Y es que es muy difícil romper con esa dinámica porque los medios de comunicación tradicionales es eso lo que exportan. No tiene sentido que haya una televisión pública que mande a un enviado especial a Libia durante la revuelta y después durante la respuesta de la OTAN para hacer una crónica de 40 segundos. No te puedes gastar todo ese dinero y esos recursos y exponer a esa persona a esos riesgos para que lo que nos llegue aquí al final es lo mismo que se contaría con un teletipo de una agencia, ¿no? Y los medios de comunicación tradicionales, asombrosamente, en lugar de hacer frente a la crisis de credibilidad que están sufriendo, porque se lo plantean todo en términos económicos, pero la crisis económica de los medios de comunicación tradicionales viene por una crisis previa de credibilidad. En vez de intentar atajarla haciendo información de más profundidad y más calidad, pues lo hacen al final generando muchísima información superficial. Lo interesante, yo creo, es tener en cuenta que el buen periodismo que necesita recursos, porque necesitas ir al sitio, necesitas estar tiempo, necesitas traductores, conductores y demás, llevan muchos años financiándolo las ONG y esto es una anomalía. Yo es que creo que nunca se ha leído tan poco bien y nunca se ha leído tanto mal.
Quiero decir, es verdad que tenemos muchísima información y tenemos muchísima información muy bien hecha, pero perdemos mucho tiempo leyendo información que mañana ha caducado. Quiero decir, a mí no me interesan para nada las declaraciones de los políticos, no me interesa para nada un reportaje específico sobre, aunque sea un tema social, que no me explique todo el fenómeno. Creo que tenemos que leer muchísimos más libros, que antes se leían muchísimos más libros, muchísimos más ensayos. Ahora tenemos una herramienta maravillosa, que es que tenemos todas las tesis doctorales, todos los papers de las investigaciones académicas disponibles online, y eso es lo que nos permite entender. Quiero decir, lo otro son pildoritas de actualidad para saber un poco por dónde va la actualidad, pero entender procesos y dinámicas internacionales, porque al final todo es internacional, no te lo da, o salvo que sea un reportaje de 6 páginas. Y eso hay muy poquito, porque se paga, eso cuesta mucho tiempo hacerlo, ¿no? Entonces yo apostaría mucho más por leer libros, pueden ser digitales, no digo del papel, no soy ninguna nostálgica del papel, pero por leer muchísimo más ensayos y leer muchas más investigaciones académicas, que además donde está la vanguardia, y luego la actualidad, pues ser mucho más selectivo. ¿Cómo hacer interesante lo importante? Bueno, pues primando la calidad. Y también teniendo en cuenta que aunque inmediatamente tu reportaje no va a ser el más leído, sí tenemos también una función didáctica, que es enseñar a las audiencias a valorar y a buscar esas informaciones de calidad. Y esas informaciones, esos reportajes en profundidad no caducan al día siguiente, que es una forma de documentar la historia en el momento preciso en el que está teniendo lugar, con lo cual ese reportaje va a ser igualmente interesante dentro de un año o de 2, porque va a contar en varias de sus dimensiones un hecho, ¿no? Entonces, intentar aspirar a hacer cosas que a lo mejor en el momento no va a ser súper impactante y no va a ser súper compartido y demás, pero que van a tener la suficiente enjundia como para que siga interesando y siendo válido en muchos años. Yo creo que son 2 tiempos y 2 formas de ejercer el oficio complementarias. Quiero decir, hay gente que hace súper bien lo de hacerlo del momento y hacerlo impactante, interesante y bien hecho, y yo no soy nada buena en eso, y otra gente que nos interesa más el slow journalism. África para mí fue también muy revelador, porque gracias ahí a Juan Medina, el fotoperiodista, en un trabajo que hicimos sobre las madres y familiares de los desaparecidos migrantes que venían a Europa. Y digo que fue revelador porque gracias a ese cambio de la conceptualización que hizo Juan Medina, es decir, son madres de desaparecidos exactamente igual que las madres de los desaparecidos de la dictadura de Chile o en Argentina y demás, y su duelo está exactamente igual de quebrantado por el hecho de no saber si sus hijos están vivos, si están muertos, dónde están y demás, ¿no? Entonces, entrevistando a estas madres y estos familiares, pues fue de nuevo la constatación de que los periodistas estábamos de nuevo fallando, porque estábamos contando la migración cuando llegaban aquí, sobre todo, ¿no?, en pateras, totalmente descontextualizados, como si fueran personas que amanecían en una playa, sin el contexto y sin contar cómo allí tenían familias que les echaban de menos exactamente igual que aquí, que había madres compungidas y temerosas como cualquier madre española cuando su hijo emprende un viaje peligroso. En Senegal aprendí la importancia de la comunidad, ¿no?, que luego vi en otros sitios, pero que fue la primera vez que el peso de la comunidad en el apoyo entre ellos, ¿no?, lo importante que era que no está tan delimitada el concepto de familia, sino de comunidad, y que me parece tan importante y que aquí se ha perdido tanto. En África estuve también en los campamentos de refugiados saharauis, para hacer un trabajo con Médicos del Mundo sobre las fortalezas, ¿no?, de estas personas, porque también normalmente como ya nos envían a periodistas a los sitios, pues al final a los campamentos de población refugiada saharaui solamente están llegando los periodistas que van cuando se celebra el Festival de Cine, que es el único que puede financiar ese viaje, y entonces siempre tenemos la imagen del momento del festival, de celebración y demás, y bueno, pues las historias que se hace coincidiendo con ese viaje, pero el resto del año allí no va nadie, porque los medios de comunicación se han olvidado del Sáhara. Melilla, ¿no?, que también para mí fue muy importante descubrir cómo el aparato estatal
podía ser tan cruel, cruento y descorazonador con cómo tratan a las personas que llegan hasta Melilla y las encierran en esos 18 kilómetros cuadrados. Y tuve la oportunidad de conocer personalmente a una persona para mí súper importante a nivel de referencia ética, que es José Palazón, de la asociación ProDEI, y que me enseñó esa ciudad, me enseñó cómo maltratamos sistemáticamente desde las instituciones a estas personas. Sí se pueden cambiar las cosas desde el periodismo, claro que se cambian las cosas. La gente no estaría ahora mismo igual de sensibilizada y activada como están con el tema de los refugiados si no hubiese habido tantos periodistas documentando este éxodo. Si no hubiese habido una sola cámara allí, no sabríamos lo que está ocurriendo, con lo cual los estados podrían estar haciendo lo que están haciendo o peor. Tengo más casos. Nosotros, tema de un chico albino que estaba en Melilla, que llevaba más de 1 año y medio tirado en una chabola, que tenía claramente derecho a asilo porque en su país era perseguido, pues gracias a un reportaje que publicamos se abrió una investigación en la Defensoría del Pueblo y su caso pues se resolvió positivamente, ¿no? Yo una vez le pregunté a Carmina Bascarán que por qué hacía lo que hacía, que ella se enfrentaba pues a amenazas muy serias contra su vida en Brasil, ¿no? Cosa que a mí nunca me ha pasado, lógicamente. Y ella me decía que le dolía la barriga si no lo hacía, que ella no entendía por qué no había más gente que lo hacía, cuando en este mundo no se puede morir alguien por malnutrición, cuando hay comida para todos, ¿no? Y que ella tenía claro de qué lado quería estar, de los que intentaban cambiarlo, aunque no se consiguiera. Y para mí fue tan revelador en el sentido de que, claro, es que yo quiero estar de ese lado. Y cuando estás de ese lado, se tejen relaciones muy bonitas con muchas personas. No hay tantas profesiones donde tú puedas entrar a entrevistar a una gran dramaturga colombiana que si fuera en España te costaría muchísimo conseguir esa entrevista y al día siguiente pues estar en una chabola con una mujer que es capaz de generar vida a su alrededor, haciendo una huertita y manteniendo a sus niños y siendo alegre y simpática, ¿no? Esos contrastes son apasionantes y te obligan a estar intelectualmente muy despierta porque cambias mucho de escenario, entonces eso es fascinante.